colorado hablo, que es cuando empieza a quedar grabado. Ahí está. Sí, te escucho. No sé quién me habló. No, profe, pensé que iba a cortar la llamada y iba a volver a empezar. No, cortaba la grabación porque así les queda ordenado, que ese video es de las dudas que tuvieron ustedes y ahora este siguiente video es ya de la unidad 4. Sí, pues si no se tienen que andar a los ponchazos. Por ahí el de las dudas, algo que quiera volver a escuchar alguna duda, no lo vuelven a escuchar. Pero este por ahí sí, el que ahora se está dejando grabado, por ahí sí después lo necesitan volver a escuchar o no. Bueno, vamos por parte. Unidad 4. Unidad 4 es filosofía política. Sí, es filosofía política. Bien, es muy importante para comprender la unidad 4, comprender la ilustración. Ah, volvió Nadia. Nadia, ¿qué duda tenías de ilustración? Nadia. ¿Estás ahí, Nadia? Lo que pasa es que se le tilda por el internet, profe. Ah, bueno. Entonces díganle que después me mande la pregunta por miel y se la contesto por acá. Bueno. Si se le está tildando. Bueno. A este cosito le trajimos. Bueno. Entonces, es importante para poder ver la unidad 4 comprender lo de la ilustración. Yo ahora no me voy a retrotraer, pero ustedes en el almuerzo traten de mirar, aunque sea, el video de ilustración. Si no lo vieron, traten de mirar el video de ilustración para ver si más o menos les encajan las fichas de las cosas, ¿no? O sea, van comprendiendo. Ay Dios, discúlpenme, estoy con mi nariz que no me aguanto. Bueno. Bien. Entonces, primer apartado. El primer apartado les presenta qué es la filosofía política. El primer apartado lo que les dice... Me he cambiado de posición, discúlpenme. Bueno, ahí está. El primer apartado lo que les dice es qué es la filosofía política. Es decir, voy a tratar de simplificarlo lo máximo posible. La filosofía política es la filosofía que se dedica a estudiar o investigar, ¿sí?, qué fundamento le damos, qué fundamento racional, ¿sí?, le damos a las formas de gobierno, es decir, cómo decidimos estar organizados en sociedad. La filosofía política o la filosofía social es la rama de la filosofía que estudia la fundamentación, es decir, explicar el porqué, ¿no? Siempre que hable de fundamentación, me refiero a explicar el porqué, que explica el porqué, ¿sí?, de la forma en que vivimos en comunidad, es decir, de las formas de gobierno. Es decir, hay muchas formas de gobierno posibles. De la forma de polis. Claro, la forma de polis, tal cual, Evelyn. Hay muchas formas de gobierno posibles. O sea, nosotros vivimos en una democracia, pero podríamos tener una monarquía o poder vivir en un comunismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que hace la filosofía política es fundamentar una forma de gobierno. O sea, tenemos, de hecho, en el manual aparecen distintos filósofos, 4 filósofos, que fundamentan cada uno de ellos una forma de gobierno distinta. Ay, Dios, estoy con la nariz que no me aguanto. Que fundamentan una forma de gobierno distinta. ¿No? ¿Qué significa esto? Que la forma en que vivimos en comunidad no es algo dado naturalmente, o sea, no es un zapallo que crece de la tierra. Yo tiré una semilla de zapallo y creció un zapallo, sino que es algo que construimos históricamente. O sea, el manual quiere hacer hincapié en eso. Dame un segundo que no me aguanto con la nariz. Un minuto.
Chicas, Sol no se conectó, ¿no? Ahí se la ve conectada, pero está como en silencio. Me parece que le anda mal el internet. A mí no me parece que está conectada. A mí sí me aparece, Nadia No, a mí Britos, tampoco. Ay, pero me sí, parece que Nadia está en Soledad. silencio. Acá está. Sí. Ahí volví. Bueno, les decía. Entonces, básicamente el texto quiere hacer hincapié en eso. En la idea de que ustedes tengan en cuenta que una forma de gobierno no es algo dado naturalmente, sino que es algo construido históricamente. Y que justamente podemos tener fundamentaciones racionales para distintas maneras, para distintas formas de gobierno. Con lo cual, no hay una forma de gobierno que sea definitiva. Es decir, nosotros vivimos en una democracia, pero el día de mañana podría surgir otra forma de gobierno posible. ¿Sí? O sea, piensen que la gente del siglo XVII, del siglo XVI, jamás creyeron que iban a vivir, o sea, o que mejor dicho, que la humanidad iba a salir de las monarquías. ¿Sí? Los del siglo XVII y los del siglo XVI. Ahora los del siglo XVIII es otro cantar, pero los del siglo XVII y siglo XVI pensaron que eternamente, digamos, la historia de la humanidad iba a ser monárquica. Bueno, nosotros también a veces cometemos el mismo error, creemos que eternamente vamos a ser democráticos. Bueno, yo qué sé, qué va a pasar. De momento, como decían mis profesores, la democracia es la mejor forma de gobierno posible, o al menos, bueno, esto es una elección ideológica, ¿no? O sea, pero bueno. Bien, entonces la idea es esa, ¿sí? Que la forma en la que vivimos, nos organizamos como sociedad, la polis, como bien dijo Evelyn, es algo construido históricamente. La palabra filosofía social o filosofía política viene de dos palabras. Política viene una palabra griega, que era polis justamente, ¿sí? Filosofía de la polis, que polis recuerden que era el modo de organización o el modo de vida que tenían los antiguos griegos. Y social viene de una palabra en latín que es societas, que significa agrupación. Es decir, que tanto la expresión filosofía social o filosofía política, las dos apuntan a que es el modo en que vivimos en conjunto, en sociedad, o como bien dijo Evelyn, insisto, en la polis. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna duda? Profe, lo que dijo que es hace hincapié que el gobierno sea en la forma como nos organizamos como sociedad. ¿Y qué más había dicho para tomar nota? Cómo nos organizamos como sociedad y, o sea, en qué forma de gobierno vivimos. ¿Sí? Que las formas de gobierno son construcciones históricas. Sí, o sea, nosotros vivimos en una democracia, pero hace 5 siglos atrás en Europa se vivían en monarquías, por ejemplo. O acá en la América precolombina también vivían en forma monárquica también. Eran monarcas. Buenísimo, profe, muchas gracias. No, de nada. Bueno, Chir, ¿querías hacer una pregunta o está activado el micrófono sin querer? No, profe. Bueno. No, justo iba a preguntar también lo mismo que preguntó Eve, para anotar. Ah, bueno. Perfecto. Entonces, continúo. Entonces, en el primer apartado les indica eso. También les indica lo siguiente, que consideramos que la filosofía política surge junto o surge dentro de lo que se denomina filosofía moderna, es decir, la filosofía de la modernidad. ¿Por qué no se considera que los autores anteriores pertenezcan a la filosofía política? ¿Sí? O sea, a ver, ¿qué sería filosofía moderna? Bueno, la filosofía moderna es la filosofía que surge a partir de Descartes, que yo les hablé de él en Ciencia Moderna. Tiene un apartado de la unidad 2, tiene el apartado 6 de la unidad 2 que les había dejado el video, ahí les hablé de Descartes.
¿sí? O sea, la filosofía moderna surge con Descartes en el siglo XVII. Entonces decimos que la filosofía política surge también en el siglo XVII, pero en este caso no es con Descartes, es con Hobbes, que es el primer autor que vemos. La razón por la cual se considera que la filosofía, o sea, que esta rama de la filosofía, o sea, la filosofía política, surge recién en el siglo XVII, es porque, si bien antes había habido filósofos que pensaron en las formas de gobierno, de hecho, determinados contenidos que están en la unidad 3 de Aristóteles, o sea, determinados contenidos que se ven en la unidad 3 de Aristóteles, ahí están rondando o mezclando el tema de lo político en Aristóteles. El texto A está muy relacionado al tema político de Aristóteles, el texto A de la unidad 3. Lo mismo que ahora la clase que viene, que ya vamos a ver la unidad 5, cuando lean Platón o escuchen la clase de Platón, se van a dar cuenta que también para explicar la ética en Platón, el texto recurre a explicarle la política en Platón. Es decir que los pensadores antes también habían pensado en la forma política. Sin embargo, no se considera, ¿sí?, a los autores previos a Hobbes del siglo XVII, no se los considera filosofía política por lo siguiente. Porque en algunos casos tienen el problema, como es en el caso de los autores medievales, de que justifican una forma de gobierno desde lo teológico, o sea, desde un fundamento divino. Y entonces, al ser un fundamento divino, ya no se lo considera filosofía. Entonces se los descarta por eso, a los medievales. Y a los antiguos, o sea, como Platón y Aristóteles, se los descarta porque básicamente los antiguos no consideraban que todos los hombres éramos iguales. O sea, consideraban que los hombres éramos diferentes, por naturaleza. Para esto hay que entender o revisar el apartado de Aristóteles, ¿sí? Les pido que en el almuerzo, por favor, revisen los videos que no miraron a la mañana. Revísenlos para no estar tan perdidos y poder seguir la clase. ¿Sí? Revisen los videos, tomen apunte de los videos y después lean el apartado. ¿Sí? O sea, pueden mirar primero el video y después leer el apartado para ver si lo comprenden. De hecho, a veces les ayuda a comprender el video. Bueno, entonces se los descalifican como filósofos sociales o filósofos políticos porque básicamente plantean una desigualdad natural entre los hombres. Mientras que se considera que la filosofía política surge en la modernidad, surge con ideas de la Ilustración, donde fundamentalmente las ideas de la Ilustración son la igualdad jurídica, es decir, la igualdad de todos frente a la ley, y la libertad, es decir, que todos los hombres tienen exactamente la misma razón, la capacidad de pensar en los hombres es la misma para todos, somos libres gracias a nuestra razón y también debemos ser iguales frente a la ley. Esos son, digamos, los propósitos fundamentales de la Ilustración. ¿Sí? Son los propósitos fundamentales de la Ilustración que se sobreentiende o se entiende que están presentes o deben estar presentes en cualquier filosofía política. Entonces, por ese motivo es que se considera que la filosofía política surge recién en el siglo XVII, con Hobbes. De hecho, de esta forma, los tres primeros autores que vemos en esta unidad, que son Hobbes, Locke y Rousseau, a los tres se los denomina contractualistas. ¿Qué significa esto? Bueno, el contractualismo es una escuela filosófica, ¿sí? Es una teoría de interpretación política, es una manera de entender
la constitución de la sociedad o la constitución de la polis. Que ahora vamos a ver en qué consiste el contractualismo. ¿Sí? Ya vamos a ver en qué consiste el contractualismo. Bien. Denme un segundo, de paso me cebo un mate. Profe, ¿qué había dicho de las ideas de la ilustración? Había dicho 3 características que ya me las olvidé. Sí, igualdad jurídica, la igualdad, primero universalidad de la razón. Segundo, que somos libres gracias a la razón, gracias a que somos seres racionales. Y que ellos planteaban la igualdad jurídica, es decir, la igualdad ante la ley. Eso está bien ampliado o explicado en el videíto que les hice de ilustración. En realidad el videíto no se los hice, o sea, el videíto se lo edité, porque es en realidad una clase que yo di, ¿no? Y donde está explicado lo edité para que quedara bien prolijo y que no hubiera pérdidas de tiempo, o sea, que directamente van a los conceptos, ¿no? Están explicados los conceptos, no hay pérdida de tiempo de, por ejemplo, como pasa acá, profe, tal cosa, profe, no pasa nada, pero me refiero, para no chuparse, digamos, las dudas de otra comisión que ustedes ni saben quiénes son, ¿no? Entonces, bueno, directamente están los conceptos, si no hubiera habido dudas, ¿no? Por ahí se Buenísimo. una duda que fue muy importante, la dejé y ahí está la respondí. Pero el edito está editado de manera concisa. Sí, Profe, ¿me puede Gracias, dictar lo ¿Eh? que dijo recién? sí. Lo que somos libres. Universalidad de la razón. ¿Cómo, profe, la primera? Universalidad de la razón. O sea, Sí. todos los hombres somos racionales. Libertad. O sea, todos los hombres somos libres porque somos racionales, gracias a la razón. Y igualdad jurídica. ¿Igualdad? Jurídica, o sea, igualdad ante la ley. Sí. Bueno. Entonces continuamos. Entonces los 3 primeros autores que vemos son los contractualistas. ¿Sí? Son Hobbes, Locke y Rousseau. Son contractualistas. El contractualismo es una escuela, ¿sí?, de filosofía política que entiende lo siguiente, o sea, que básicamente cuestiona o critica o niega, como ustedes prefieran llamarlo, ¿sí? Niega, porque en realidad niega, o sea, discute la muerte, 2 tesis de Aristóteles, 2 tesis que están también en la unidad 3, en el apartado 2, ¿sí? ¿Cuáles son esas 2 tesis de Aristóteles? Esas 2 tesis, es decir, esas 2 afirmaciones de Aristóteles. Son las siguientes. Aristóteles sostiene que los hombres somos desiguales por naturaleza. Hay una teoría o una tesis de la desigualdad natural. Que hay hombres que nacen para ser esclavos y que hay hombres que nacen para ser amos. Es decir, que los hombres no somos todos iguales. Esa es la primera tesis que los contractualistas distinguen, que los contractualistas le discuten a Aristóteles. Los contractualistas van a decir, no, los hombres por naturaleza somos iguales, o sea, nacemos igualmente libres. Es una cuestión de la sociedad, que después hay unos que son amos y otros esclavos. Pero nacer como condición natural, nacemos libres, no hay desigualdad natural. Y la otra tesis que le discuten a Aristóteles es que Aristóteles sostiene que el hombre naturalmente vive en una polis. De hecho, Aristóteles sostenía que el hombre era un zoon politicón. Para el que esté perdido, no se sienta mal, lo único que tiene que hacer es leer el apartado 3 y mirarse el video, leer el apartado 2 y mirar el video del apartado 2. ¿Sí? Y va a poder enganchar
esto que estoy diciendo. Bien, entonces les decía, Profe, el primero que dijo los hombres somos desiguales a la naturaleza, dijo. el hombre para Aristóteles, o sea, él Ujú. dice que hay una tesis, o sea, se llama así, tesis de la desigualdad natural, es decir, que los hombres somos desiguales por naturaleza, es decir, hay hombres que son inferiores a otros. Unos nacieron para ser esclavos y otros nacieron para ser amos. Esa es la idea de Aristóteles. Y la segunda tesis o la segunda afirmación de Aristóteles es que el ámbito natural del hombre es la polis. ¿Sí? O sea, para Aristóteles, a ver, el mono nace y nace dentro de una comunidad de monos. El perro nace y nace dentro de una jauría. ¿Sí? Ah, sí, se lo leí. O sea, esa es la idea. Y el hombre Sí. nace, ¿y en qué nace? En una polis, en una sociedad. Aunque sea una unidad mínima, eso se ve en el texto A, ¿sí? De la unidad 3 se ve. Aunque sea la mínima unidad de sociedad, que es la familia, el hombre ya nace en compañía de otro, ya nace justamente en una sociedad, aunque mínimamente sea la familia, y al nacer en una sociedad hay autoridad y hay leyes, que en el caso de la familia es la autoridad del padre y las leyes que imponga el padre. ¿Sí? Entonces el hombre, dice Aristóteles, es un zoon politicón. Es un ser viviente, zoon significa ser viviente, politicón significa que pertenece a la polis. Es un ser viviente que pertenece a la polis. Esto significa que el hombre, de acuerdo a la perspectiva de Aristóteles, no puede vivir, o sea, el hombre para ser hombre no puede vivir aislado. Tiene que sí o sí vivir en una polis. Esperen, Rayito, desactivé el audio. Si alguien me quiere hablar, habla ahora, porque me estaba haciendo eco yo, me estaba escuchando hasta yo misma. Bien. Entonces, el hombre es un ser viviente que habita la polis. El hombre no puede, dice Aristóteles, vivir fuera de una comunidad humana, porque si el hombre viviera estilo Tarzán, Tarzán no es un hombre para Aristóteles. Es decir, cualquier hombre que viva fuera de la comunidad humana no es hombre. El hombre, para ser hombre, necesita de la comunidad humana, necesita de la polis, porque solamente en la polis nos realizamos. Esa es la mirada de Aristóteles. Esa es la otra tesis que los contractualistas discuten. Pero ¿cómo la discuten? La discuten de la siguiente manera, sosteniendo que los hombres no pertenecemos naturalmente a la polis, sino que la polis es una construcción histórica. O sea, para Aristóteles, el hombre vive naturalmente en una polis. ¿Sí? O sea, es algo natural, no hace falta explicar por qué los hombres vivimos en una polis. Pero para los contractualistas no. Para los contractualistas existió en algún principio de los tiempos, y en algún principio de los tiempos, la humanidad vivía como los animales en estado de naturaleza. Y por algún motivo, en algún momento, decidimos salir de ese estado de naturaleza y formar una sociedad civil, es decir, formar una polis. ¿Qué es una sociedad civil? Es una sociedad como la que tenemos nosotros, que está reglamentada o regulada por leyes. Es decir, según los contractualistas, el contractualismo es una teoría o es una escuela filosófica que pertenece a la rama de la filosofía política, donde fundamentalmente se sostiene lo siguiente, que al principio de la historia, o de la prehistoria, inclusive podemos llegar a decir, en los comienzos de la humanidad,
¿sí? Y recuerden que la palabra comienzo habla de cuando se inicia algo, en los comienzos de la humanidad, el hombre vivía en estado de naturaleza. Es decir, el hombre no era muy diferente en este sentido del animal. Eso es lo que sostienen los contactualistas. Ahora bien, por algún motivo, ¿sí? En algún momento, estando en ese estado de naturaleza, los hombres decidimos formar un pacto, esta palabra es clave, formar un acuerdo, ¿sí? Ponernos de acuerdo entre nosotros y hacer un pacto, y con ese pacto anular el estado de naturaleza y dar formación, dar fundamento, dar origen, y estoy usando la palabra con toda intención, dar origen a la sociedad civil. ¿Qué es la sociedad civil? La sociedad civil es una sociedad como la que vivimos nosotros. Es una sociedad que está regulada por leyes. ¿Sí? Que está regulada por leyes. Es decir, yo, por ejemplo, no puedo ir y saltarme, supónganse, no sé, la medianera y ir y cortarle el árbol de un vecino. ¿Y por qué? Porque eso es invasión de la propiedad privada. O sea, hay una ley que me impide que yo salte la medianera, ¿no? Y le corte y le eche el árbol al vecino. Después hay otro tema, si se aplican o no se aplican las leyes es de otro cantar, ¿no es cierto? Pero tenemos leyes que nos regulan nuestro comportamiento. De hecho, más allá de que haya infractores a la ley, lo regulan con cierto, digamos, éxito, ¿no? Porque si no, serían todos, o sea, todos todo el tiempo estaríamos siendo infractores de la ley y sería realmente un caos. Me dependería todo el día, no sé, los vecinos en la ventana o adentro de mi casa. ¿Se entiende? O sea, no existe eso porque hay leyes que regulan y de alguna manera uno las tiene incorporadas. Entonces vivimos en una sociedad civil, vivimos en una sociedad que está regulada por leyes. Entonces el contractualismo sostiene eso, que en el inicio, y recuerden que inicio es comienzo histórico, la humanidad vivía en un estado de naturaleza, o sea, no era diferente de un animal. Y en ese inicio, los hombres eran libres e iguales. O sea, no había distinción de amos y esclavos, de plebeyos y nobles. Éramos todos libres e iguales. Y aparte de ser libres e iguales, como estábamos en un estado animalizado, vamos a decirlo de esa manera, el hombre en ese estado de naturaleza solamente se guiaba por la ley natural. Ojo que la ley natural, en todos los autores, implica la autoconservación, es decir, que lo que hacía el hombre era autopreservarse, autoconservarse, evitar morir, ¿no? Evitar que le pasara algo. Pero ojo, porque de acuerdo a cada autor, la interpretación de la ley natural, además de implicar la autoconservación, implica otras características que las voy a ir mencionando de acuerdo a a medida que vaya dando cada autor. ¿Sí? La ley natural a nivel general es la autoconservación, pero después ustedes tienen que ver los matices que hay de ley natural de acuerdo a cada autor. De hecho, en la unidad 4, las actividades de la unidad 4 son una serie de cuadros comparativos entre estos tres autores contractualistas de acuerdo a distintos aspectos. Supónganse a cómo es el pacto, las causas del pacto, la ley natural, el estado de naturaleza, la sociedad civil, etcétera, etcétera. Que ahora después les voy a marcar esas actividades. Quédense tranquilos. Bien, entonces les decía, el hombre en estado de naturaleza, somos libres iguales, no hay distinción
de nobles ni plebeyos, de amos y esclavos, y todos nos guiamos por la ley natural. Ahora bien, por algún motivo, que también ese motivo es diferente en cada autor, lo que tienen en común todos ellos es que decimos, bueno, no podemos vivir más en este estado de naturaleza, vamos a salir de este estado de naturaleza. Y para salir de ese estado de naturaleza formamos un pacto. Ahora bien, el pacto da origen, e insisto y remarco esta palabra, da origen a la sociedad civil. ¿Qué significa dar origen a la sociedad civil? Bien, recuerden, rebobino un poco, que cuando vemos en la primera unidad, ojo, cuando yo estoy hablando de unidades anteriores no es para volverlos locos, es para que ustedes vayan relacionando. Si se acuerdan, mejor, y si no se acuerdan, después lo repasan, pero por lo menos saben cómo están imbrincados los temas, cómo están relacionados los temas. Cuando en la primera unidad vimos en el apartado 5 la distinción entre comienzo y origen, donde comienzo era inicio histórico y origen era lo que motivaba, en el caso de la primera unidad veíamos que era lo que motivaba al hombre a filosofar, ¿sí? Hablábamos de que origen tiene que ver con la motivación. Bueno, justamente el pacto para los contractualistas es un origen, es una motivación. Es una manera de explicar cómo surge la sociedad civil, pero no es un comienzo. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué estoy poniendo tanto hincapié en que es un origen y que no es un comienzo? Porque no podemos decir, supónganse del pacto, que el pacto surge en el siglo V. Discúlpenme, tengo que ir a atender una gata. Todo este desprecio ensucia mi pecho de amargo rencor. La honra. Discúlpeme. Entonces les estoy remarcando lo de origen porque justamente no vamos a encontrar que, a ver, el pacto, no sé, surge del siglo V a.C. o el pacto surgió en el año 10.000 a.C. o el pacto surgió en el siglo III después de Cristo. O sea, no le vamos a encontrar una fecha histórica, porque no tiene fecha histórica, no es, o sea, los contractualistas no querían explicar un comienzo histórico, querían explicar por qué vivimos en una sociedad civil, y ellos entienden que lo que motiva o lo que nos motiva a vivir una sociedad civil es sí o sí que en algún momento los hombres se hayan puesto de acuerdo y hayan dicho, bueno, vamos a vivir conforme a determinadas leyes, no vamos a vivir como animales. ¿Sí? De hecho, la idea del pacto en realidad está inclusive presente hasta nuestros días en el sentido siguiente, o sea, hay hoy en día inclusive teorías contractualistas, es decir, esta idea de que si vivimos en sociedad es porque hay un acuerdo tácito o implícito de respetar las leyes. De respetar las leyes, de ponernos de acuerdo en una forma de gobierno, etcétera, etcétera. Entonces, salimos de ese estado de naturaleza a través del pacto y una vez que pactamos no vivir más en el estado de naturaleza, formamos una sociedad civil.
que también, de acuerdo a cada autor, la respuesta de esa sociedad civil es distinta, es diferente. Cada autor nos da una respuesta diferente para la sociedad civil. ¿Sí? Lo que tienen en común la sociedad civil de todos los autores es que estamos regulados por leyes. Pero, ojo, va a cambiar la respuesta en cada autor porque cada uno de ellos va a hablar de una forma de gobierno distinta y de otros aspectos distintos. Pero el esquema, ¿sí? El esquema que es estado de naturaleza, pacto, sociedad civil, se mantiene en todos ellos. Y también lo que se mantiene en todos ellos es la defensa de que los hombres nacemos libres e iguales, ¿sí? O sea que naturalmente somos libres e iguales, y también la idea, ¿sí? O la discusión, la crítica, la negación de la tesis de Aristóteles de que el hombre es un zoon político. ¿Por qué? Porque no es que naturalmente vivimos en una polis, sino que en algún momento decidimos vivir en una polis. Ahí está la gran diferencia. Esto se puede entender, esto se puede ver. ¿Sí? Bien. Sí, profe. Lo que no, o sea, cuando... Sí, decime, Belén. O sea, ¿cuándo surge en sí entonces lo que sería ese pacto? Justamente, no surge, porque no le podemos poner una fecha histórica, porque no es un comienzo, es un origen. O sea, Claro. es una manera de explicar por qué vivimos en sociedad. Y si vivimos en sociedad porque acordamos vivir en sociedad. Pero no hay un momento histórico. Ok. ¿Se Gracias, profe. entiende? Inclusive podríamos llegar a decir que ese pacto es permanentemente reactualizado, o sea, permanentemente estamos haciendo ese pacto, o sea, para los contractualistas actuales, o sea, hay contractualistas hoy en día, ¿no? Autores contractualistas hoy en día. Nosotros no los vemos, pero hay contractualistas del siglo XX. Bueno, en realidad nosotros estamos en el siglo XXI, pero bueno, hubo contractualistas en el siglo XX. ¿Y qué es lo que va a sostener el contractualismo del siglo XX y del siglo XXI? Y que en realidad el pacto está a cada momento que decidimos respetar las leyes, ¿sí? O sea, si yo voy por la calle y decido no pasar, supongamos que estoy conduciendo, ¿no? Y decido no pasar un semáforo en rojo, ahí estoy haciendo el pacto, estoy haciendo el acuerdo. ¿Por qué? Porque decido no romper las leyes. Quien es un infractor, o sea, quien rompe las leyes en el contractualismo, se entiende que es alguien que rompió el pacto. Es un infractor del pacto. ¿Sí? Pero bueno, ahí hay variaciones de acuerdo a cada filósofo. Pero en líneas generales, quien rompe la ley es un infractor del pacto. Es alguien que decide no respetar el pacto. Mientras estemos respetando las leyes, estamos haciendo el pacto. O sea, el pacto se está haciendo permanentemente en la medida que nosotros respetamos las leyes y aceptamos vivir bajo una forma de gobierno. Es decir, en la medida que yo acepto, supónganse que tenemos un presidente. ¿Sí? Y no digo, no, a mí no me importa nada que tengamos un presidente. Yo quiero vivir bajo una monarquía y soy yo la reina. No. O sea, en la medida en que yo acepto y tengo entendido de que vivo en una democracia y donde hay un presidente elegido, estoy haciendo el pacto. O sea, el pacto se está haciendo permanentemente. Es una manera de explicar por qué vivimos en una sociedad civil. ¿Se entiende esto? Sí, profe, se entendió re joya. Bien. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Porque Hobbes es larguísimo. Y se nos viene la hora del almuerzo. Y si yo me extiendo, después nos queda muy descalibrado la mañana y la tarde. Sí, porque ya me pasó, no con ustedes, con una comisión que
que les di antes de ustedes, que un día me pasé de horario y después no hay manera de remontarlo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a adelantar un poco el almuerzo, volvemos a la 1, les doy 1h15. Les pido que por favor, si pueden, vayan pegándole una oída al video de Aristóteles y al video de la ilustración, porque eso los va a ayudar a estar más en tono de lo que estoy explicando yo. Y a la 1 voy a estar explicando Hobbes y Locke. ¿Sí? Probablemente hagan en algún momento una especie de recreo o interrupción y después siga con Rousseau. ¿Sí? Pero bueno, ahora los volvemos a la 1. ¿Cortamos, profe? Los escucho. Chir, Profe, sí. ahora cortamos y volvemos a la 1. Ahora sí, en este momento sí cortamos y a la 1 inicio el tiempo. Si no, tengo que dejar este tiempo colgado 1 hora. No sé, por ahí se podría dejar colgado, como ustedes prefieren. Si quieren lo dejamos colgado, total, cualquier cosa. Ojo, antes de la 1 no los voy a ver si se cayeron, no los voy a ver para volver a ingresarlos. Si quieren, No, los mejor no, dejamos profe, colgados por las para la dudas, cámara. porque ya Como como que les cuesta mucho ingresar. ¿Cómo suena? Que por las dudas no, porque le cuesta a muchas personas ingresar. Entonces por eso lo dejamos colgado, se apagan las cámaras y los micrófonos y lo dejamos Ok. y usamos el mismo Teams. Yo corto Ok. la grabación, ¿sí? Pues si no hay una hora de nada. Corto la grabación, dejamos el Teams, cualquier cosa, si alguno se cayó, ingresa a la 1. Si alguno se O sea, cae, nos muteamos todos, que nos muteemos todos y apaguemos las cámaras, listo, exacto. listo. Bueno, Mejor. nos Vale, gracias, vemos profe. en 1h10, 1h15. Bueno, pues ya. Chao, nos vemos. Ahora nos vemos Besos. un ratito. Besos. Chao. Chao, chao.